En algún lugar entre los campos de tabaco del este de Carolina y el río Cape Fear, existía una plantación que los registros locales deliberadamente oscurecieron durante más de un siglo. Entre 1839 y 1857, 11 hombres desaparecieron de sus dependencias sin explicación. Las autoridades no registraron nada. Las iglesias guardaron silencio. Y en 1856, algo nació en esa casa que hizo que coleccionistas adinerados de 3 estados viajaran en secreto, llevando sacos de monedas de oro que jamás reconocerían en sus libros contables. La existencia del niño quedó documentada en registros de nacimiento falsificados, contratos legales con fechas alteradas y cartas cifradas entre familias prominentes, todo cuidadosamente oculto hasta que un incendio en el juzgado en 1923 reveló por accidente lo que todo un condado había conspirado para enterrar. Antes de continuar con la historia de la plantación Hollow West y el legado de la familia Vance, necesito que hagas algo por mí. Si te fascinan los misterios históricos reales que difuminan la línea entre los hechos documentados y las posibilidades aterradoras, presiona el botón de suscribirte ahora mismo. Y quiero saberlo. Deja un comentario diciéndome desde qué estado o ciudad nos escuchas. ¿Estás cerca de donde ocurrió esto? Averigüémoslo juntos. Lo que hace que este caso sea particularmente perturbador no es lo que se registró, sino lo que fue borrado sistemáticamente y por qué toda una comunidad eligió el silencio en lugar de la justicia. La plantación Hollow West se extendía sobre 470 acres de tierra cada vez más agotada en el condado de DuPage, Carolina del Norte, a 7 millas al sur del punto donde los caminos se bifurcaban hacia Wilmington y Raleigh. Para 1839, la hacienda que alguna vez había producido prosperidad durante 3 generaciones se había convertido en un monumento a la decadencia. El tabaco que había hecho rica a la familia Vance en la década de 1790 ya no crecía con el mismo vigor. La tierra, agotada por décadas de cultivo intensivo y la obstinada negativa a rotar los cultivos, producía cosechas cada vez menores. La casa en sí tenía 3 pisos, construida con ciprés local y ladrillo cocido en hornos dentro de la propiedad. Sus ventanas daban al este, hacia el amanecer, una elección deliberada del constructor original, quien creía que la luz matutina bendeciría a la familia con prosperidad continua. Pero cuando Nathaniel Vance heredó la hacienda en 1829, a los 37 años, esas ventanas solo reflejaban la realidad de los rendimientos decrecientes. La pintura se desprendía de las columnas, varias contraventanas colgaban torcidas, con bisagras oxidadas por el aire húmedo costero. Los jardines formales que su abuela había mantenido con tanto orgullo habían sido devorados por malezas que crecían hasta la cintura a finales del verano. Nathaniel Vance era un hombre cuya apariencia sugería una prosperidad que sus circunstancias ya no sostenían. Medía casi 1,83 metros, con hombros anchos y manos gruesas, propias de alguien que alguna vez realizó trabajo manual, pero que había pasado las últimas 2 décadas evitando hacerlo. Su cabello, aún mayormente oscuro a los 47 años, siempre estaba engominado y peinado con precisión. Vestía abrigos hechos a medida por un sastre de Wilmington, aunque no había pagado sus facturas en 3 años. Sus botas eran lustradas cada mañana por Samuel, uno de los pocos hombres esclavizados que aún no había vendido para cubrir deudas. La plantación mantenía 32 personas esclavizadas en 1839, una reducción desde las 87 de solo 5 años antes. Nathaniel las había vendido en grupos, separando familias y dispersándolas entre plantaciones de los condados del este, fábricas textiles en Raleigh y constructores navales en Wilmington que necesitaban brazos fuertes para trabajos pesados. Cada venta proporcionaba un alivio temporal frente a los acreedores, pero nunca suficiente para detener el lento colapso. El Banco Mercantil de Wilmington
Tenía hipotecas tanto sobre la tierra como sobre las personas restantes. Los intereses se acumulaban trimestralmente. Nathaniel se había casado 2 veces. Su primera esposa, Catherine, murió en 1829 al dar a luz a su tercer hijo, un varón que solo sobrevivió 4 días. Su segunda esposa, Margaret, con quien se casó en 1831, provenía de una familia adinerada de Charleston. Aportó una dote sustancial que estabilizó temporalmente las finanzas de la plantación y trajo algo más. Después de 2 años de matrimonio, dio a luz a una hija en el invierno de 1827. La niña, Elizabeth, nació durante una tormenta de hielo que derribó árboles en 3 condados y mató al ganado que no logró encontrar refugio. La partera que asistió el parto, una mujer libre de color llamada Ruth Carver, que había atendido nacimientos en todo el condado de Dupin durante 20 años, notó algo extraño a las pocas horas. Los ojos de la bebé no seguían la llama de la vela, no seguían el movimiento. Cuando Ruth pasó su mano cerca del rostro del bebé, no hubo respuesta, ningún reflejo instintivo de enfoque que mostraran los recién nacidos sanos. «Señor Vance», dijo Ruth con cuidado, de pie en el umbral del dormitorio donde Margaret yacía exhausta. «La niña no puede ver con ninguno de los ojos. No es algo temporal». La respuesta de Nathaniel fue pagarle a Ruth el triple de su tarifa habitual y hacer que firmara un documento que declaraba que la niña era sana y normal en todos los aspectos. Le advirtió que si hablaba con alguien sobre la condición de la niña, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en el condado. Y en 1827, una mujer libre de color que amenazara la reputación de un hombre blanco podía enfrentar consecuencias mucho peores que el desempleo. Ruth tomó el dinero y firmó el documento con una X, porque no sabía escribir su nombre, y nunca volvió a hablar de ello públicamente. Margaret Vance vivió 18 meses después del nacimiento de Elizabeth, antes de tomar 40 gotas de láudano una tarde de abril, y no volver a despertar jamás. La causa oficial de muerte registrada por el Dr. Ephraim Stokes fue insuficiencia respiratoria. Nadie lo cuestionó. Las mujeres morían con suficiente frecuencia como para que otra esposa adinerada sucumbiendo a una enfermedad sin nombre no atrajera mucha atención. Fue enterrada en el terreno familiar detrás de la casa, bajo una lápida que solo mostraba su nombre, las fechas y nada más. Nathaniel crió a Elizabeth en casi total aislamiento. La niña creció confinada principalmente al segundo piso de la casa, en habitaciones cuyas ventanas permanecían cerradas con postigos. Aprendió a orientarse por el tacto y el sonido, con sus pequeñas manos rozando las paredes y sus pasos cautelosos sobre los suelos de madera. Una mujer llamada Ada, una de las personas esclavizadas que trabajaban en la casa, cuidó de Elizabeth durante sus primeros años. Ada le enseñó a contar, a reconocer voces, a comprender el paso del tiempo por las comidas servidas y la temperatura del aire que se filtraba por los postigos. Cuando Elizabeth cumplió 6 años, Nathaniel decidió que no sería educada más allá de la alfabetización básica. No contrató tutores. Ella aprendió a leer por medio del tacto, con sus dedos explorando letras en relieve que Ada tallaba pacientemente en bloques de madera en secreto, trabajando a la luz de las velas después de terminar sus tareas diarias. El mundo de la niña consistía en 14 habitaciones, un pasillo y una estrecha escalera. Solo bajaba cuando la llamaban. La situación financiera de la plantación empeoraba año tras año. Nathaniel intentó varios proyectos para restaurar la prosperidad. Plantó algodón una temporada, pero la tierra lo rechazó. Invirtió en una operación de trementina que fracasó cuando los árboles produjeron poca resina. Intentó criar caballos, pero una enfermedad mató a 7 de sus 12 animales en un solo verano. Para 1838 había vendido casi todo lo de valor.
excepto la tierra misma y las personas que trabajaban en ella. Dejó de asistir a la iglesia en 1837, después de que el ministro, el reverendo Thomas Gaines, sugiriera desde el púlpito que la prosperidad reflejaba el favor de Dios y que la ruina financiera a menudo indicaba fallas morales que requerían examen y arrepentimiento. Nathaniel se levantó en medio del sermón y nunca regresó, aunque continuó pagando su diezmo anual tarde y en cantidades cada vez menores para mantener las apariencias. El aislamiento de Hollow Crest aumentó a medida que los vecinos dejaron de visitar. En parte esto se debía al carácter cada vez más irritable de Nathaniel y su tendencia a dominar las conversaciones con elaboradas explicaciones de por qué sus fracasos nunca eran culpa suya. Mala suerte, mal clima, socios deshonestos, trabajadores incompetentes. Pero el aislamiento también provenía de rumores silenciosos sobre el segundo piso cerrado, sobre una niña que algunos habían oído llorar pero nunca habían visto, sobre la verdadera razón por la que Margaret había tomado tanto láudano aquella noche de primavera. A comienzos de 1839, cuando Elizabeth se acercaba a la adolescencia, Nathaniel pasaba largas horas en su despacho revisando libros de cuentas que no contenían más que deudas. El Banco Mercantil de Wilmington había comenzado los procedimientos de ejecución hipotecaria. Quizás tenía 18 meses antes de que le confiscaran todo: la casa, la tierra, las personas, todas sus posesiones restantes. Su hija, ciega e imposible de casar según los estándares de su sociedad, representaba nada más que un gasto continuo. No heredaría nada, porque no habría nada que heredar. Fue durante una de esas largas noches, revisando documentos y bebiendo whisky que le quemaba la garganta, cuando Nathaniel descubrió algo entre los papeles de su difunto padre. Un precedente legal, un caso de 1791 que implicaba una disputa sobre herencia y clasificación de propiedades. El caso dependía de una interpretación técnica de la ley de Carolina del Norte respecto a los hijos nacidos de madres esclavizadas frente a los hijos de mujeres libres y las circunstancias específicas bajo las cuales un niño podía ser reclasificado legalmente según la documentación de su parentesco. Los detalles eran complejos, llenos de lenguaje jurídico que Nathaniel tuvo que leer 3 veces antes de entender las implicaciones. Pero una vez que lo comprendió, se formó una idea tan monstruosa, tan calculada, que habría parecido imposible de no ser por la desesperada aritmética de la deuda que lo rodeaba. Su hija Elizabeth era libre y blanca por nacimiento, pero si ella tuviera un hijo, y si la paternidad de ese niño pudiera documentarse de una manera específica, y si ciertos documentos legales se presentaran en un orden particular, entonces ese niño podría clasificarse no como su nieto, sino como propiedad de la hacienda, propiedad valiosa, del tipo que los coleccionistas adinerados de todo el sur pagarían sumas extraordinarias por adquirir. En la sociedad de la Carolina del Norte anterior a la Guerra Civil existía un mercado oculto de personas esclavizadas con características específicas. Los niños de piel clara, en particular aquellos con ascendencia europea documentada, alcanzaban precios elevados. Eran comprados como sirvientes domésticos, como símbolos de estatus, como evidencia de la riqueza y el gusto de sus dueños. Cuanto más inusuales fueran las circunstancias de su nacimiento, más alto sería el precio. Y un niño nacido de una mujer blanca ciega con una ascendencia mixta cuidadosamente documentada sería lo suficientemente extraordinario como para atraer a compradores dispuestos a pagar en oro en lugar de pagarés. Nathaniel permaneció en su estudio hasta el amanecer, trabajando en los mecanismos legales. Necesitaría documentar todo correctamente. Necesitaría médicos que firmaran los papeles adecuados. Necesitaría testigos que pudieran ser de confianza para recordar solo lo que se les dijera que recordaran. Tendría que seleccionar a los hombres con cuidado,
eligiendo por rasgos que hicieran que el eventual niño fuera valioso. Y necesitaría tiempo, varios años, para ejecutar el plan antes de que el banco ejecutara la hipoteca. La primera luz de la mañana entró por las ventanas del estudio, iluminando las motas de polvo en el aire y el desorden de documentos legales sobre su escritorio. Nathaniel Vance tomó su decisión. Salvaría su hacienda mediante el único recurso que todos creían sin valor. Su hija ciega del segundo piso, que no tenía idea de la desesperación de su padre, estaba a punto de transformar su futuro de formas que nunca habría podido imaginar. El cálculo moral de la esclavitud ya había enseñado a hombres como Nathaniel a ver a los seres humanos como propiedad, a valorarlos como mercancías, a calcular su valor en dólares y centavos. Lo que planeaba era simplemente una extensión de esa lógica aplicada a su propia sangre. Era monstruoso, sí, pero en una sociedad construida sobre cimientos monstruosos, también era, según la retorcida lógica de la época, legal, técnicamente legal, suficientemente legal como para que con la documentación correcta y el silencio adecuado de las personas adecuadas pudiera funcionar. Afuera, el amanecer se extendía sobre los campos agotados de la plantación Hollow Crest. Las personas esclavizadas salían de sus barracones para comenzar otro día de trabajo. Ada subió las escaleras para llevar el desayuno a Elizabeth, y Nathaniel Vance comenzó a escribir cartas a 3 hombres que sabía entenderían lo que estaba proponiendo y por qué, porque ellos también se estaban ahogando en deudas, y también habían aprendido a ver oportunidad donde la gente decente solo veía horror. La conspiración estaba a punto de comenzar. La primera carta que escribió Nathaniel Vance fue para el doctor Ephraim Stokes, el médico que había atendido la muerte de Margaret y firmado el certificado que declaraba insuficiencia respiratoria. Stokes mantenía una consulta en Kenansville, la cabecera del condado, donde servía como médico y forense. Tenía 56 años, era viudo recientemente y estaba muy endeudado después de que la larga enfermedad de su esposa consumiera sus ahorros. Más importante aún, era el único médico en un radio de 30 millas con autoridad para firmar certificados de nacimiento, exámenes médicos y certificaciones legales sin un escrutinio significativo. La carta estaba cuidadosamente redactada. Nathaniel escribía sobre la necesidad de una consulta médica respecto al bienestar futuro de su hija, sobre ciertos arreglos legales que podrían requerir documentación profesional, y sobre una compensación que sería generosa y garantizada, a pesar de las dificultades financieras de la hacienda. No especificó detalles. Hombres como Stokes entendían que ciertas conversaciones solo ocurrían en persona, en privado, donde ningún registro escrito pudiera aparecer después. La segunda carta fue para el magistrado Calvin Pritchard, que presidía los asuntos legales en el condado de Dupin desde una oficina sobre un almacén de tabaco en Kenansville. Pritchard tenía 48 años, era ambicioso y estaba frustrado por sus limitadas oportunidades en un condado donde las familias ricas establecidas controlaban la mayoría de las posiciones de poder real. Había acumulado deudas de juego en Wilmington, deudas con hombres que no aceptaban pagos retrasados ni acuerdos negociados. Nathaniel sabía de esas deudas porque Pritchard se le había acercado 2 años antes, pidiéndole un préstamo, que Nathaniel había rechazado. Ahora esa negativa se convertía en ventaja. La carta a Pritchard mencionaba un asunto legal que requería consulta experta en leyes de propiedad y estatutos de herencia, insinuando una compensación significativa por los servicios prestados. De nuevo, sin detalles específicos, solo lo suficiente para asegurar que Pritchard acudiera a Hollow Crest, preparado para escuchar. La tercera carta fue para Thomas Harrington, que operaba una correduría en Wilmington, especializada en la venta de personas esclavizadas. Harrington tenía conexiones en todo el sur, con dueños de plantaciones en Luisiana que querían sirvientes domésticos de piel clara,
con comerciantes ricos en Charleston que coleccionaban adquisiciones exóticas, con compradores privados que pagaban precios elevados por personas que cumplían criterios específicos. Harrington trabajaba por comisión, tomando un 20% de cada venta, y nunca se había preocupado demasiado por las circunstancias que llevaban a las personas a su inventario. Nathaniel había vendido personas esclavizadas a través de Harrington antes. El hombre era discreto, eficiente y movido únicamente por el beneficio. Esta carta fue más directa. Nathaniel escribió que esperaba tener disponible en aproximadamente 2 años una adquisición única que atraería a coleccionistas serios. No dio detalles sobre qué hacía única esa adquisición, solo que los compradores interesados debían cultivarse con anticipación y que la eventual venta sería extremadamente lucrativa para todas las partes involucradas. Los 3 hombres respondieron en el plazo de 2 semanas. El Dr. Stokes llegó primero, cabalgando hasta Hollowest en una tarde húmeda de finales de marzo de 1839. Nathaniel lo recibió en el estudio, con las puertas cerradas y las ventanas cubiertas a pesar del calor. La conversación duró 3 horas. Cuando Stokes salió, su rostro estaba pálido, pero llevaba una carpeta de cuero que contenía los documentos que Nathaniel había preparado. Precedentes legales, interpretaciones de las leyes de propiedad, protocolos de documentación médica. Stokes se marchó con un pagaré de $500, pagadero al completar ciertos servicios especificados. Firmó el acuerdo sin vacilar. El magistrado Pritchard llegó después, ya entrada la noche, para evitar ser visto por demasiadas personas. Su reunión con Nathaniel duró más, casi 5 horas, porque los mecanismos legales eran más complejos. Estatutos de clasificación de propiedad, requisitos de documentación, procedimientos de registro, plazos para presentar los distintos certificados ante las autoridades del condado y del estado. Pritchard tomó notas extensas. Cuando finalmente se marchó, bien pasada la medianoche, llevaba consigo copias de los estatutos relevantes y un pagaré por $800. También llevaba la promesa explícita de Nathaniel de que esas deudas de juego en Wilmington serían saldadas por completo con las ganancias de la futura venta. Thomas Harrington no requirió una reunión en persona. Su carta de respuesta, escrita en el lenguaje codificado y cuidadoso propio de su profesión, indicaba que entendía exactamente lo que se le estaba proponiendo. Ya tenía en mente 3 posibles compradores: un propietario de plantación cerca de Baton Rouge que coleccionaba adquisiciones inusuales, un comerciante de Charleston que operaba un salón privado con sirvientes exóticos, y una acaudalada familia de Virginia que buscaba un tipo particular de símbolo de estatus. Los 3 pagarían entre $3,000 y $5,000 por la adquisición adecuada. La comisión de Harrington sería del 20%, como siempre. Sugirió que Nathaniel comenzara el proceso lo antes posible, ya que las condiciones del mercado eran favorables y la discreción estaba garantizada. Con sus conspiradores asegurados, Nathaniel se centró en la parte más delicada de su plan: preparar a Elizabeth. La niña estaba ya entrando en la adolescencia, moviéndose por su prisión del 2º piso con la confianza que dan los años de práctica. Ada seguía cuidando de ella, llevándole las comidas, leyéndole por las noches, ayudándola a bañarse y vestirse. Elizabeth confiaba plenamente en Ada. Esa confianza sería esencial. Nathaniel comenzó cambiando la rutina de su hija. En lugar de comer en su habitación, ahora debía bajar al comedor formal una vez por semana. Al principio, estaba aterrada. Las escaleras eran un desafío que rara vez había intentado. Pero Ada la ayudó, guiándola paso a paso hasta que aprendió la cuenta. 16 escalones hacia abajo, girar a la izquierda, 12 pasos hasta la puerta del comedor. Durante esas comidas, Nathaniel hablaba con Elizabeth sobre el deber y la obligación familiar.
Le decía que la plantación estaba en peligro, que podían perderlo todo, que debía comprender su papel en la preservación del legado familiar. Nunca mencionaba detalles. Aún no. Simplemente la acostumbraba a estar abajo, a seguir instrucciones, a aceptar que los planes de su padre no estaban sujetos a su comprensión ni aprobación. En mayo de 1839, Nathaniel comenzó a seleccionar a los hombres. Revisó la población esclavizada de Hollow Crest, con el cálculo frío de quien cría ganado para el mercado. Quería características físicas específicas, estatura superior a la media, rasgos simétricos, tonos de piel más claros si era posible, sin defectos ni cicatrices visibles. También quería hombres jóvenes, sanos y poco propensos a resistirse o intentar escapar después. El primer hombre que seleccionó se llamaba Jacob. Tenía 24 años, era alto y fuerte tras años de trabajo en los campos. Su madre había formado parte del servicio doméstico cuando el padre de Nathaniel dirigía la plantación. Su padre había sido un capataz blanco que se marchó de Carolina del Norte antes de que Jacob naciera. La piel de Jacob era varios tonos más clara que la de la mayoría de las personas esclavizadas en Hollow West, y sus rasgos sugerían ascendencia mixta. Sabía leer y escribir, habilidades prohibidas que Ada le había enseñado en secreto años atrás, y trabajaba como jefe de una cuadrilla de campo. Nathaniel trasladó a Jacob de los barracones a una pequeña habitación en la planta baja de la casa principal, supuestamente para entrenarlo como sirviente doméstico. Jacob sospechó de inmediato. Tales promociones eran raras y, por lo general, precedían a una venta a otra hacienda, pero no tenía otra opción más que obedecer. Negarse significaría castigo inmediato y probablemente la venta de todos modos. El segundo hombre seleccionado fue Daniel, de 19 años, más bajo que Jacob, pero rápido e inteligente. Trabajaba en los establos, cuidando los pocos caballos que quedaban y las 2 mulas que tiraban del carro del tabaco. La madre de Daniel provenía de Virginia, vendida hacia el sur tras la muerte de su anterior dueño. Su padre, según los registros de la plantación, era desconocido, pero sus ojos claros y cabello liso sugerían ascendencia europea en su linaje. El tercero era Isaac, de 22 años, que trabajaba principalmente en el taller de carpintería, reparando herramientas y edificios. Tenía un talento especial para trabajar con las manos, creando uniones firmes y superficies suaves que duraban años. Era callado, observador y meticuloso, cualidades que hacían que los capataces confiaran en él para tareas importantes, pero también cualidades que lo volvían peligroso, porque la observación silenciosa significaba que comprendía mucho más de lo que revelaba. Nathaniel seleccionó a otros 8 hombres en las semanas siguientes, rotándolos en diversas labores alrededor de la casa principal. Algunos trabajaban en la cocina, otros mantenían los jardines. Uno de ellos, un hombre llamado Samuel, que había estado con la familia durante 30 años, servía como ayuda personal de Nathaniel. Los 11 fueron aislados del resto de la población esclavizada, alojados por separado, alimentados mejor y con tareas más ligeras. Los demás en Hollow West notaron estos cambios y murmuraban sobre ellos por las noches, al terminar la jornada. Algo estaba ocurriendo en la casa principal. El amo Vance estaba planeando algo. Los hombres seleccionados eran todos jóvenes, fuertes, y estaban siendo tratados con una atención inusual, pero nadie sabía exactamente qué se avecinaba, solo que no sería bueno, porque nada que implicara la atención especial de Nathaniel Vance terminaba bien. Durante los años siguientes, Nathaniel perfeccionó su documentación legal. El magistrado Pritchard visitó Hollow West varias veces más, siempre de noche, para evitar ser visto. Revisaron los estatutos de clasificación de propiedad una y otra vez, asegurándose de que cada detalle fuera correcto. Prepararon múltiples versiones del certificado de nacimiento de Elizabeth.
una verdadera y otra falsificada, que sugería que había nacido de una madre esclavizada. El certificado falso sería presentado años después, fechado retroactivamente en 1827, reemplazando el documento verdadero en los registros del condado. Pritchard tenía la autoridad para hacer tales sustituciones, y nadie cuestionaría su certificación. El doctor Stokes continuó sus exámenes periódicos de Elizabeth, documentando su desarrollo físico con desapego clínico. Nathaniel le informó que el plan comenzaría cuando Elizabeth alcanzara la plena madurez, lo que, según los estándares y la comprensión de su tiempo, significaba la adolescencia tardía, cuando sería físicamente capaz de tener hijos con seguridad. Elizabeth no sabía nada de esto. Continuaba su existencia limitada en el segundo piso, sin ser consciente de la conspiración que se desarrollaba a su alrededor. Ada intentó varias veces encontrar una manera de advertirle, pero ¿qué podía decir? La verdad era demasiado horrible, y hablarla en voz alta significaría su inmediata venta y castigo. Así que Ada permaneció en silencio, ayudando a Elizabeth a aprender y crecer, sabiendo que un futuro terrible la esperaba. Era una ficción elaborada que descansaba sobre una verdad espantosa. En el sistema legal de la Carolina del Norte anterior a la guerra, el estatus de esclavitud seguía la condición de la madre. Si Nathaniel lograba crear documentación que sugiriera que Elizabeth era esclavizada, documentación que nadie desafiaría, porque él controlaba a los testigos y a las autoridades, entonces su hijo sería automáticamente esclavizado también, sin importar la ascendencia real del niño. El hecho de que Elizabeth fuera en realidad su hija legítima quedaría oculto bajo mentiras cuidadosamente construidas, documentos con fechas falsas y el silencio de todos los involucrados. El magistrado Pritchard comenzó a preparar los documentos legales, registros de propiedad, transferencias de posesión, plantillas de certificados de nacimiento listas para completarse años después. Cada documento estaba fechado y redactado con precisión, diseñado para crear una cadena legal irrompible. Pritchard trabajaba solo en su oficina sobre el almacén de tabaco, con las ventanas cerradas y la lámpara encendida mucho después de la medianoche. Ningún escribiente lo asistía. Ningún otro abogado revisaba su trabajo. La conspiración tuvo éxito porque involucraba a muy pocas personas, y porque esas personas estaban motivadas por la deuda o la codicia para mantener un silencio absoluto. Mientras tanto, Thomas Harrington cultivaba a sus compradores. Enviaba cartas cuidadosamente redactadas describiendo una próxima adquisición que sería única en el mercado. Un niño de ascendencia mixta con circunstancias de nacimiento extraordinarias, educado y refinado más allá de las clasificaciones habituales. No mencionó a Nathaniel Vance ni a la plantación Hollow West. Solo decía que la adquisición estaría disponible en aproximadamente 3 años y que los compradores serios debían preparar los fondos correspondientes. 2 de los 3 compradores contactados respondieron con fuerte interés y pidieron ser notificados en cuanto la adquisición estuviera disponible. En Hollow West, los 11 hombres seleccionados continuaban con sus nuevas rutinas, aún sin saber exactamente qué planeaba Nathaniel para ellos. Sabían que algo andaba mal. El aislamiento, el trato especial, la forma en que Ada a veces los miraba con algo que parecía compasión. Pero en el sistema que controlaba sus vidas, cuestionar las intenciones del amo era inútil. Trabajaban, obedecían y esperaban descubrir qué nuevo horror los aguardaba. Ada sabía más que los hombres. Entendía, por fragmentos de conversaciones escuchadas y por la manera en que Nathaniel miraba a Elizabeth durante esas cenas semanales, que algo terrible se estaba preparando. Intentó una vez preguntarle directamente a Nathaniel qué planeaba. Él le dijo que si interfería o hablaba con alguien, con cualquiera, sobre lo que sucedía en la casa, la vendería de inmediato a un campamento de Trementina,
donde las mujeres esclavizadas solían sobrevivir menos de 2 años. Ada tenía unos 40 años. Había vivido en Hollow West desde joven. La amenaza fue suficiente para asegurar su silencio, aunque no su cooperación. No podía detener lo que se avecinaba, pero juró en secreto ayudar a Elizabeth a sobrevivir, fuera lo que fuese. A finales de 1843, la estructura de la conspiración de Nathaniel estaba completa. El médico estaba asegurado, el magistrado preparado, el corredor tenía compradores listos. La documentación legal existía en borrador, esperando solo que se completaran las fechas y los detalles específicos. Los hombres estaban seleccionados y aislados, y Elizabeth, ahora de 16 años, continuaba su rutina en el segundo piso, sin saber que su padre ya había trazado su futuro, y el de su hijo, para pagar sus deudas. Elizabeth cumplió 18 años en el invierno de 1845. Según los estándares de la sociedad de la Carolina del Norte anterior a la guerra, ya era mayor de edad, lo suficientemente adulta para casarse, para tener hijos y para estar sujeta a la autoridad absoluta de su padre sobre su destino. El Banco Mercantil de Wilmington le había dado a Nathaniel hasta enero de 1846 para pagar su deuda acumulada o enfrentarse a la ejecución hipotecaria. El tiempo era justo, pero Nathaniel lo consideró suficiente. En la primavera de 1845, el doctor Stokes examinó a Elizabeth y certificó que estaba físicamente capacitada para el embarazo. El examen fue clínico e impersonal. Elizabeth, aislada toda su vida, no tenía marco alguno para comprender qué se le evaluaba ni por qué. Stokes documentó todo y firmó el certificado médico que Nathaniel necesitaba para su documentación legal. Lo que ocurrió en los meses siguientes en Hollow West fue una violación sistemática de la dignidad humana que el marco legal de la esclavitud hacía posible. Nathaniel ejecutó su plan con fría precisión. Los 11 hombres, uno tras otro, fueron llevados a situaciones que no podían rechazar bajo amenaza de violencia, venta o muerte. Elizabeth, ciega y aislada, no tenía poder para resistir el control de su padre. Ada, testigo de todo, era impotente para intervenir sin enfrentarse a su propia destrucción. No es necesario detallar explícitamente los hechos de esos meses para transmitir su horror. Lo importante es entender que no se trató de violencia nacida de la pasión o la ira, sino de una explotación calculada, documentada y planificada, ejecutada con la eficiencia sistemática de una transacción comercial. Los hombres involucrados fueron víctimas tanto como Elizabeth, obligados a realizar actos que jamás habrían elegido, amenazados con consecuencias de las que no podían escapar. Para julio de 1845, el doctor Stokes confirmó que Elizabeth estaba embarazada. El plan pasó a su siguiente fase: mantener el embarazo, preparar el parto y asegurar que toda la documentación legal estuviera lista para el momento del nacimiento. Elizabeth pasó su embarazo en las mismas habitaciones del segundo piso donde había pasado toda su vida. Ada la cuidaba, llevándole comidas que apenas probaba. El cuerpo de Elizabeth cambiaba de maneras que la aterraban, movimientos internos que no entendía, molestias físicas que no podía interpretar. Ada intentó explicarle, intentó prepararla, pero ¿cómo se prepara a alguien para dar a luz a un hijo concebido en tales circunstancias? Nathaniel trató el embarazo como un asunto de negocios. El doctor Stokes visitaba regularmente para asegurarse de que todo progresara con normalidad. Nathaniel se carteaba con Thomas Harrington sobre posibles compradores. El magistrado Pritchard finalizó los documentos legales que clasificarían al niño como propiedad esclavizada desde el nacimiento. La documentación falsificada era elegante en su engaño. Pritchard había creado toda una historia de fondo. Elizabeth era en realidad la hija de una mujer esclavizada llamada Sarah, que había trabajado en Hollow West años atrás.
Nathaniel supuestamente había adoptado a esta niña por caridad y la había criado en la casa debido a su ceguera. Documentos con fechas retroactivas a 1827 respaldaban esta ficción. El certificado de nacimiento verdadero de Elizabeth fue eliminado de los registros del condado y reemplazado por la versión falsificada. Ahora, legalmente, Elizabeth misma era esclavizada, lo que significaba que su hijo nacería esclavizado automáticamente, sin importar la paternidad. En noviembre de 1845 ocurrió algo que amenazó con exponer la conspiración. El reverendo Thomas Gaines, el ministro al que Nathaniel había dejado de asistir años atrás, decidió visitar Hollow West para ver cómo se encontraba su descarriado feligrés. Nathaniel no había ido a la iglesia en 8 años. El reverendo llegó sin previo aviso una tarde fría. Hablaron sobre teología y asuntos de la comunidad en el salón. Entonces Gaines mencionó que había oído rumores de que la hija de Nathaniel estaba enferma y preguntó si podía visitarla para ofrecerle oración y consuelo. La mente de Nathaniel se aceleró. Elizabeth estaba ahora visiblemente embarazada. Si Gaines la veía, surgirían preguntas que no podrían responderse satisfactoriamente. «Mi hija está descansando», dijo Nathaniel con cuidado. «Ha estado enferma y el médico ha ordenado silencio absoluto. Quizás en otra ocasión». El reverendo Gaines, percibiendo algo extraño, insistió suavemente, pero Nathaniel se mantuvo firme. El reverendo se marchó inquieto, aunque sin tomar acción inmediata. En una sociedad donde los hombres controlaban por completo sus hogares y la intromisión en los asuntos familiares se consideraba inapropiada, el malestar de Gaines no fue suficiente para provocar una investigación. Llegó el invierno. El embarazo de Elizabeth entró en sus últimas semanas. El doctor Stokes se preparó para el parto con el mismo desapego clínico que había mostrado siempre. El 4 de marzo de 1846, después de un parto difícil que duró casi 20 horas, Elizabeth dio a luz a un hijo. El niño estaba sano y sus rasgos mostraban claramente una ascendencia mixta, europea y africana en proporciones casi iguales. El infante era exactamente lo que Nathaniel había calculado. Valioso. Elizabeth, exhausta más allá de toda medida, pidió con voz rota si podía sostener a su bebé. Nathaniel se negó. El niño fue llevado de inmediato para la documentación. Ada, de pie cerca, sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre al ver a una madre a la que le negaban su hijo recién nacido. El doctor Stokes llevó al bebé abajo, al estudio, donde el magistrado Pritchard lo esperaba con los documentos ya preparados. El certificado de nacimiento se llenó. Niño nacido de Sara, mujer esclavizada, fallecida, padre desconocido, nacido el 4 de marzo de 1846, propiedad de Nathaniel Vance. Pritchard firmó y estampó su sello oficial. Stokes añadió su firma como médico asistente. La ficción se había convertido ahora en hecho legal. El niño recibió el nombre de Thomas, sin apellido, como era habitual entre las personas esclavizadas. Fue entregado a una nodriza, una mujer esclavizada llamada Rebecca, que había dado a luz recientemente. Elizabeth, recuperándose arriba, a veces podía oír el llanto del bebé, pero nunca se le permitió acercarse a él. Nathaniel contactó de inmediato a Thomas Harrington. La subasta comenzó en $3,000 y subió rápidamente. A finales de marzo, el precio había alcanzado los 4,700, más que suficiente para satisfacer al banco mercantil y salvar Hollow West de la ejecución hipotecaria. El comprador que pagó el precio más alto fue Charles Rutledge, un propietario de plantación cerca de Baton Rouge, Luisiana. Tenía 46 años, era rico gracias a la producción de azúcar y conocido en ciertos círculos por coleccionar adquisiciones humanas inusuales para su hogar. Su plantación empleaba a más de 200 personas esclavizadas, y entre ellas había varias docenas que servían como piezas de exhibición más que como trabajadores de campo.
Rutledge tenía un interés particular en los niños que podían ser criados desde la infancia para depender por completo de él. Él se consideraba a sí mismo un amo benevolente que ofrecía a sus adquisiciones especiales vidas de relativo confort a cambio de su obediencia absoluta. La lógica de la esclavitud había corrompido tan profundamente su razonamiento moral que realmente creía que comprar un bebé para criarlo como propiedad exótica era un acto de generosidad. Llegó a Hollow West el 17 de abril de 1846, viajando en un carruaje privado con 2 sirvientes. Nathaniel lo recibió en el salón. Hablaron de negocios, cosechas, condiciones del mercado y conocidos en común. Solo después de estas cortesías, Rutledge mencionó el verdadero propósito de su visita. «Entiendo que tiene usted una adquisición inusual disponible», dijo con cautela. «Así es», confirmó Nathaniel. «Nació hace 6 semanas. Saludable, fuerte, de buen temperamento. Las circunstancias de su nacimiento lo hacen particularmente valioso». Nathaniel condujo a Rutledge para que viera al niño. Thomas yacía en su cuna, envuelto en mantas limpias. Rutledge lo examinó con el desapego de quien evalúa ganado. Observó el tono de piel, los rasgos, la salud general. Preguntó sobre los horarios de alimentación, los hábitos de sueño, cualquier signo de enfermedad. «El certificado de nacimiento indica que la madre ha fallecido», dijo Rutledge. «¿Cuáles fueron las circunstancias?» Nathaniel explicó que la madre del niño, Sarah, había sido una mujer esclavizada que murió durante el parto, algo lo bastante común como para no levantar sospechas. Mostró a Rutledge el certificado de nacimiento firmado por el Dr. Stokes y el magistrado Pritchard, enfatizando que el niño estaba legalmente clasificado como propiedad esclavizada desde su nacimiento, con documentación clara. Lo que Nathaniel no mencionó fue que Elizabeth se recuperaba arriba, que la difunta Sarah era en realidad su hija viva, y que toda la documentación era un fraude. Rutledge no hizo preguntas que pudieran exponer esas mentiras, porque los compradores adinerados de adquisiciones inusuales comprendían que la discreción era esencial. 4.700, dijo Rutledge. Pagaderos en oro hoy, si el niño puede viajar de inmediato. De acuerdo, respondió Nathaniel sin dudar. La transacción se completó en 2 horas. Los sirvientes de Rutledge contaron las monedas de oro, principalmente águilas y dobles águilas, pesadas y brillantes. Nathaniel firmó el documento de venta. El magistrado Pritchard, presente como testigo, colocó su sello en el contrato. Rebecca, la nodriza, preparó a Thomas para el viaje. Lo envolvió en mantas cálidas y reunió sus escasas pertenencias. Se había encariñado con el bebé durante las 6 semanas que lo había cuidado, pero no tenía poder para oponerse a la venta. Besó una vez la frente del niño antes de entregarlo a los sirvientes de Rutledge. Elizabeth, acostada en su habitación del piso superior, oyó el alboroto de la partida, los caballos, las ruedas del carruaje, las voces. Ada entró en silencio y le dijo: «Se están llevando al bebé». «¿A dónde?», preguntó Elizabeth. «Lejos. Nunca lo volverás a ver». Elizabeth no había tenido permiso para sostener a su hijo ni una sola vez. No sabía su nombre. Lo había oído llorar, pero nunca lo había tocado, nunca lo había alimentado, nunca se le permitió acercarse. El niño se había ido, y con él se desvaneció cualquier ilusión de que lo ocurrido había sido algo distinto a una transacción calculada. Nathaniel observó cómo el carruaje de Rutledge desaparecía por el camino. Luego regresó a su estudio, abrió la caja fuerte y contó el oro. 4.700. Suficiente para satisfacer las exigencias del banco y conservar fondos para las operaciones. A la mañana siguiente, Nathaniel viajó a Wilmington y pagó la hipoteca por completo. El presidente del banco lo felicitó por haber encontrado los recursos para salvar su hacienda. La ejecución fue cancelada. Hollow West estaba a salvo.
pero la conspiración había dejado demasiados testigos, demasiadas personas que sabían fragmentos de la verdad. Nathaniel comprendía que su secreto era tan seguro como el silencio de quienes participaban, y sabía que el silencio era difícil de mantener indefinidamente. La primera grieta en la conspiración apareció 8 meses después de la venta, en diciembre de 1846. Isaac, uno de los 11 hombres, intentó quitarse la vida. Fue descubierto y detenido antes de lograrlo, pero el intento en sí revelaba que el peso psicológico de lo ocurrido se volvía insoportable. Isaac no podía reconciliar lo que había sido obligado a hacer con su propia existencia. Nathaniel lo castigó por el intento y luego lo vendió a una plantación en Virginia. La venta cumplió 2 propósitos: castigo y eliminación de un testigo. Isaac desapareció del condado de Dupin, llevándose su conocimiento consigo, pero también esparciéndolo en susurros entre quienes conoció en su nuevo destino. Ada permaneció en Hollow West, todavía cuidando de Elizabeth, pero su carácter cambió. Se volvió reservada, hablaba poco, se movía por la casa con movimientos mecánicos. Otros esclavizados notaron el cambio y preguntaron qué sucedía, pero Ada no explicaba. El peso de lo que había presenciado, unido a su impotencia para detenerlo o denunciarlo, aplastaba su espíritu día tras día. Entrare marzo de 1847, exactamente un año después del nacimiento de Thomas, el estado psicológico de Elizabeth se deterioró bruscamente. Había permanecido retraída desde el parto, apenas comía, hablaba solo en monosílabos y pasaba los días acostada en la cama, mirando sin ver el techo. Ahora comenzó a tener episodios, gritaba sin motivo, se negaba a comer durante días, se hundía tanto en sí misma que Ada temía que nunca regresara. Se llamó al doctor Stokes. El doctor Stokes la examinó y declaró que sufría de caraisteria nerviosa, un diagnóstico común para las mujeres que experimentaban una angustia severa. Su tratamiento consistía en láudano y confinamiento. Elizabeth fue mantenida sedada durante semanas enteras, existiendo en una niebla que no proporcionaba ninguna curación real, solo una supresión temporal de los síntomas. Nathaniel encontraba su condición inconveniente. Requería supervisión constante. Ada ya no podía manejarla sola, así que Nathaniel tuvo que asignar a otra mujer esclavizada para ayudar. Esa atención adicional significaba más personas conscientes de que algo profundamente anormal ocurría en la casa, más testigos potenciales de fragmentos de verdad. En junio de 1847, el reverendo Gaines intentó nuevamente visitar a Elizabeth. Había quedado perturbado por su encuentro anterior y había escuchado rumores en el pueblo de que la hija estaba gravemente enferma. Esta vez llegó sin avisar, con la esperanza de sorprender a Nathaniel desprevenido. Lo logró. Nathaniel se encontraba en Cannonsville por asuntos de negocios cuando Gaines llegó. Ada abrió la puerta. El reverendo explicó que había venido a ofrecer consuelo espiritual a Elizabeth. Ada, agotada y desesperada, tomó una decisión que tendría consecuencias. Lo dejó entrar. Gaines subió las escaleras hasta la habitación de Elizabeth. La encontró acostada en la cama, delgada y pálida, con los ojos abiertos pero sin ver, evidentemente sufriendo de algo mucho más grave que una enfermedad común. Se sentó a su lado y le hizo preguntas suaves. Al principio, ella no respondió, pero lentamente comenzó a hablar. Contó fragmentos de lo sucedido. No tenía un vocabulario claro para describirlo todo, pero habló de confinamiento, de los planes de su padre, de hombres que habían sido llevados a su habitación, de un embarazo y de un hijo que le habían quitado. Su relato era entrecortado e incompleto, confundido por la medicación y el trauma, pero Gaines comprendió lo suficiente como para sentirse horrorizado.
Cuando Nathaniel regresó esa noche y descubrió que Gaines había estado en la casa, sintió miedo real por primera vez en años. Encontró al reverendo sentado en el salón, esperándolo. «Nathaniel», dijo Gaines en voz baja, «¿qué has hecho?» «Mi hija está profundamente perturbada», respondió Nathaniel con cuidado. «Sufre de histeria nerviosa. Su mente crea ficciones. El doctor Stokes ha documentado su condición». «No te creo». «Entonces cree al doctor Stokes. Cree al magistrado Pritchard. Cree a cualquiera en este condado que te dirá que mi hija ha estado enferma durante años y que sus palabras no son confiables». Gaines se marchó esa noche, pero no quedó satisfecho. Comenzó a hacer preguntas en Kenonsville, discretamente sobre la familia Vance, sobre Elizabeth, sobre cualquier suceso extraño en Hollow West. Descubrió la casi ejecución hipotecaria del banco mercantil y el repentino pago que salvó la propiedad. Supo que Nathaniel había sido visto con grandes cantidades de oro a principios de 1846. Oyó susurros sobre hombres esclavizados mantenidos aislados en la casa principal durante largos periodos. Gaines acudió al magistrado Pritchard y le expresó sus preocupaciones. No acusó directamente a nadie. Sabía que sería peligroso, pero preguntó si había habido registros o transferencias de propiedad inusuales relacionadas con la familia Vance. Pritchard, que tenía cientos de dólares del oro de Nathaniel escondidos en su casa, aseguró al reverendo que todo lo relacionado con la familia Vance era completamente correcto y legalmente documentado. Le sugirió que se estaba entrometiendo en asuntos que no le concernían y que seguir indagando podría considerarse acoso hacia una familia respetable. La advertencia era clara. Gaines entendió que continuar investigando lo convertiría en enemigo de la estructura de poder del condado. Era un ministro sin autoridad legal, sin poder de investigación y sin aliados dispuestos a desafiar a hombres como Nathaniel Vance y Calvin Pritchard. Registró sus sospechas en un diario privado, pero no tomó más acciones. La conspiración se mantuvo, porque todos los que tenían poder tenían motivos para protegerla. El doctor Stokes había sido pagado y había firmado documentos que destruirían su licencia si se revelaban como fraudulentos. El magistrado Pritchard había facilitado el fraude y falsificado registros oficiales. Thomas Harrington había intermediado la venta y cobrado su comisión. Charles Rutledge poseía un niño cuya compra sería investigada si surgían dudas sobre la legitimidad de la transacción. Y Paina Daniel necesitaba que toda la estructura permaneciera oculta para conservar su hacienda y evitar el enjuiciamiento. Las personas esclavizadas que sabían fragmentos de la verdad no tenían voz, no podían testificar contra hombres blancos en un tribunal. Su palabra jamás sería creída frente a los documentos firmados por médicos y magistrados. Solo podían susurrar entre ellos, pero esos susurros quedaban confinados a su propia comunidad, sin llegar nunca a oídos que pudieran actuar. Pasaron los años. Elizabeth permaneció confinada en su habitación, medicada y rota. Ada envejeció cuidándola, cargando el peso de un horror que no podía denunciar. Los 11 hombres fueron vendidos gradualmente, dispersados en otras plantaciones donde su conocimiento se desconectó del contexto. Para 6850, Hollow West se había estabilizado económicamente. Los campos de tabaco producían cosechas modestas. Nathaniel mantenía una pequeña población esclavizada y reducía gastos. Nunca volvió a casarse. Asistía a la iglesia ocasionalmente, manteniendo las conexiones sociales necesarias para sus negocios. Él parecía exactamente lo que decía ser: un viudo que administraba una hacienda en dificultades, cuidando de una hija inválida, haciendo lo mejor que podía bajo circunstancias adversas. La verdad permaneció enterrada en documentos falsificados, en registros sellados, en el silencio de los conspiradores y en la impotencia de las víctimas. Thomas creció en Luisiana.
sin conocer jamás a su verdadera madre, sin saber las circunstancias de su nacimiento, clasificado para siempre como propiedad, a pesar de ser el nieto de un rico terrateniente, y justo cuando parecía que habíamos visto lo peor de este horror, la magnitud real de la conspiración solo se haría evidente décadas más tarde, cuando un accidente revelaría lo que todo un condado había trabajado tan arduamente para ocultar. Si esta historia te está causando escalofríos y quieres saber cómo se reveló finalmente este secreto, asegúrate de estar suscrito, para no perderte la conclusión. Dale me gusta para apoyar el contenido que destapa los rincones más oscuros de la historia estadounidense y compártelo con alguien que deba entender que los verdaderos monstruos a menudo llevan rostros respetables. Descubramos juntos qué sucede cuando la verdad se niega a permanecer enterrada. La verdad podría haber permanecido oculta para siempre de no ser por un incendio que destruyó el Palacio de Justicia del Condado de DuPont, en Kenansville, el 14 de octubre de 1923, 77 años después del nacimiento de Thomas. El fuego comenzó en una sala de almacenamiento donde se guardaban archivos antiguos en gabinetes de madera. Se propagó rápidamente, consumiendo gran parte del edificio antes de que los bomberos lograran controlarlo. Gran parte de la documentación histórica del condado fue destruida. Durante las labores de limpieza y recuperación, los trabajadores, al clasificar los documentos parcialmente quemados y dañados por el agua, descubrieron algo extraño. 2 certificados de nacimiento de la misma persona, ambos fechados en 1827, ambos registrando el nacimiento de Elizabeth Vance. Uno de ellos listaba a sus padres como Nathaniel y Margaret Vance, el otro a su madre como Sarah, mujer esclavizada, fallecida, y a su padre como desconocido. El hallazgo no tenía sentido. ¿Por qué existirían 2 certificados contradictorios de la misma persona? Un historiador local, Harold Jensen, se interesó en el misterio. Comenzó a investigar a la familia Vance, reuniendo registros de propiedad, facturas de venta, documentos fiscales y cualquier información sobreviviente sobre la plantación Hollow Crest. Jensen descubrió la factura de venta de 1846, que documentaba la transferencia de un infante llamado Thomas de Kt. Nathaniel Vance a Charles Rutledge, de Luisiana. El certificado de nacimiento de ese niño listaba a su madre como Sarah, mujer esclavizada, fallecida, el mismo nombre que aparecía en el certificado falso de Elizabeth Vance. A medida que Jensen profundizaba, encontraba más inconsistencias. Registros médicos firmados por el doctor Ephraim Stokes, que parecían documentar a la misma persona bajo distintos nombres y clasificaciones. Registros de propiedad presentados por el magistrado Calvin Pritchard, con fechas sospechosas y lenguaje legal inusual. Cartas entre Nathaniel Vance y Thomas Harrington, que discutían una adquisición en términos que sugerían algo más que una transacción normal. Jensen publicó sus hallazgos en el DuPont County Historical Quarterly en 1924, bajo el título El misterio de la familia Vance, evidencia de fraude documental en los registros de propiedad anteriores a la guerra. Su artículo evitaba hacer acusaciones explícitas. No podía probar lo que realmente había ocurrido, solo que los documentos contenían contradicciones que sugerían falsificación deliberada. El texto atrajo la atención de otros historiadores e investigadores. Algunos desestimaron el trabajo de Jensen como una interpretación exagerada de documentos dañados. Otros argumentaron que había descubierto evidencia de uno de los casos más perturbadores de explotación legal en la historia de Carolina del Norte. Un padre vendiendo a su propio nieto al clasificar deliberadamente al niño como propiedad esclavizada mediante documentación falsa. Con los años surgieron más pruebas. En Toya, 931, se descubrió en un archivo eclesiástico el diario del reverendo Thomas Gaines,
que contenía entradas describiendo sus visitas a Hollow West, su conversación con Elizabeth, sus sospechas sobre lo que había ocurrido y su frustración por no poder actuar debido a la protección que el poder del condado ofrecía a Nathaniel Vance. En Norge, en 1947, un descendiente de Ada encontró una colección de cartas que Adam había escrito en sus últimos años a una amiga. Estas cartas, nunca enviadas, fueron halladas entre sus pertenencias después de su muerte. En ellas, describía con doloroso detalle lo que había presenciado en Hollow West: la conspiración, la explotación sistemática, el nacimiento de Thomas, la venta a Charles Rutledge. Escribió: presencié el mal y fui impotente para detenerlo, y esa impotencia me ha atormentado cada día desde entonces. Ese niño nació inocente en un sistema que lo convirtió en propiedad, y su propio abuelo lo vendió por oro. Estos descubrimientos formaron un caso circunstancial que los historiadores ahora aceptan en gran medida como verídico. Nathaniel Vance, enfrentando la ruina financiera, orquestó una conspiración que involucró a un médico, un magistrado y un corredor para explotar a su hija ciega con fines de lucro. Utilizó documentos legales falsificados para clasificar al hijo de ella como propiedad esclavizada y lo vendió a un comprador de Luisiana por $4,700 usando el dinero para salvar su plantación de la ejecución hipotecaria. La conspiración tuvo éxito porque se apoyó en el propio marco legal de la esclavitud, que ya clasificaba a los seres humanos como propiedad y otorgaba a los amos un poder casi absoluto sobre ellos. Tuvo éxito porque las personas con autoridad, médicos, magistrados, corredores, estaban motivadas por fe, la deuda y la codicia para participar. Y tuvo éxito porque las víctimas no tenían voz. En una sociedad que les negaba sistemáticamente todo reconocimiento legal, toda credibilidad y todo poder. Elizabeth Vance murió el 3 de noviembre de 1863, a los 36 años, después de haber pasado los últimos 17 confinada en su habitación de Hollow West. Fuertemente medicada y destruida psicológicamente, fue enterrada en el terreno familiar sin ceremonia. La causa oficial de muerte se registró como enfermedad respiratoria, pero las cartas de Ada sugieren que Elizabeth simplemente dejó de comer y beber, eligiendo la liberación antes que el sufrimiento continuo. Nathaniel Vance sobrevivió hasta 1871, muriendo a los 79 años. Nunca enfrentó consecuencias legales por lo que había hecho. Mantuvo su posición en la comunidad hasta que la guerra civil destruyó el orden de las plantaciones. Después de la guerra vivió tranquilamente en Hollow West. La hacienda se redujo, pero siguió funcionando. Fue hallado muerto en su estudio una mañana de febrero, con una botella de whisky medio vacía a su lado y libros de cuentas abiertos sobre el escritorio, aún calculando ganancias y pérdidas en sus últimos momentos. El Totoque Dr. Ephraim Stokes murió en 1854 de un derrame cerebral. El polímagistrado Calvin Pritchard fue asesinado durante la Guerra Civil en 1864, cuando una unidad de caballería de la Unión atacó Kenansville. Thomas Harrington continuó con su negocio hasta la proclamación de emancipación. Después se declaró en bancarrota y murió en la pobreza en 1867. Ada Poe vivió hasta 1882, lo suficiente para ver el fin de la esclavitud, pero Kiss nunca se recuperó del trauma de lo que había presenciado en Hollow West. Sus cartas sugieren que consideraba su larga vida un castigo, no una bendición, obligada a vivir con recuerdos de los que nunca pude escapar y con el conocimiento de haber sido impotente para actuar. De los 11 hombres implicados en la conspiración como víctimas, los registros indican que 9 fueron vendidos a otras plantaciones entre 1846 y 1852. Uno permaneció en Hollow West hasta la guerra, cuando huyó al norte y nunca más se le vio. Isaac
Quien había intentado quitarse la vida y fue vendido a Virginia, murió allí en 1851 bajo circunstancias registradas únicamente como accidente. Si realmente fue un accidente o un segundo intento que tuvo éxito, nadie lo sabe. Charles Rutledge. El comprador de Luisiana continuó operando su plantación hasta el 1863, cuando las fuerzas de la Unión la incautaron durante la guerra. El destino de Thomas, el niño que había comprado en 1846, se desconoce. No existen registros que describan lo que ocurrió con él después de la infancia. Pudo haber escapado durante el caos de la guerra. Pudo haber muerto joven, como tantos niños esclavizados. O quizá vivió una larga vida, alcanzando finalmente la libertad. Sin saber jamás la verdad de su nacimiento, ni las circunstancias que lo convirtieron en propiedad en lugar de heredero. La plantación Hollow Crest aún existe. Aunque en ruinas, la casa principal colapsó en la década de 1950, dejando solo los cimientos de ladrillo y partes de las paredes del primer piso. El terreno es de propiedad privada y se usa para cultivo de madera. Grupos locales de preservación han discutido ocasionalmente documentar su historia, pero ni a la oscuridad de lo ocurrido allí hace difícil conmemorarlo. La historia de lo sucedido en Hollow West entre 1839 y 1846 representa uno de los casos documentados más perturbadores, de cómo el marco legal de la esclavitud podía ser manipulado para cometer atrocidades que, dentro de su contexto histórico, eran técnicamente legales. Demuestra cómo los sistemas de opresión, una vez establecidos, pueden ser explotados con lógica implacable. A partir de la premisa fundamental de que los seres humanos pueden ser propiedad. También revela la profunda impotencia de las víctimas. Dentro de esos sistemas, Elizabeth, ciega y aislada, sin base legal para resistir a su padre. Los 11 hombres esclavizados, forzados a actos que jamás habrían elegido, bajo amenaza de muerte o venta. Ada, testigo de todo, incapaz de hablar o actuar sin enfrentarse a su propia destrucción. Y Telai Thomas, nacido esclavizado porque la desesperación de su abuelo y las definiciones legales se cruzaron para negarle la libertad que su linaje debería haberle garantizado. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O piensas que todavía hay secretos enterrados en la tierra del condado de Dupin? Los documentos descubiertos en 1923 abrieron una ventana a este horror. Pero ¿cuántos casos similares permanecen completamente ocultos, con sus víctimas y perpetradores ya muertos, sus historias borradas por el tiempo y la destrucción deliberada de las pruebas? Deja tu comentario abajo y cuéntame qué opinas. Si esta investigación histórica te pareció impactante y reveladora, suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo análisis sobre los nicks secretos más oscuros de América. Y comparte este video con alguien que deba entender que el horror no siempre es sobrenatural. A veces, los verdaderos monstruos son humanos. Y el verdadero terror proviene de los sistemas que les permiten actuar con impunidad. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otra pieza de la historia que estaba destinada a permanecer enterrada para siempre.